Bien, estamos en la segunda sesión del curso, del taller del curso, Mitologías de las Deidades Náhuatl. Hoy continuaremos con algunas explicaciones que están, creo, un tanto confusas o un tanto faltos de información en cuanto a la manera como podemos interpretar, sobre todo el calendario náhuatl, para ir ubicando las festividades de las distintas deidades, ¿no? Hoy veremos tanto las deidades mayores, ¿sí? Sus festividades, para no confundirnos tanto, para no, luego si vemos todo de corrido, como decimos coloquialmente, podemos entrar a confusión en cuanto a tiempos, ¿no? Este, no sé, David, si quisieras comentarnos eso que comentaste un tanto fuera del inicio de la clase, porque está muy interesante tu comentario. Igual el caso de Félix, si tuviera algún comentario, ¿sí? También, y Rosa también sería interesante que compartieran para yo poder ir avanzando y ver lo que hoy vamos a compartir con ustedes, lo que hoy vamos un tanto a profundizar, a estudiar, ¿no? ¿Sí? Adelante, David. Muy bien. ¿Quiere que le repita la observación o la duda que tengo? Sí, observación, duda, como quieras comentar, ¿sí? Bueno, pues todo bien. O sea, lo vi la diapositiva como una cronología. Me llamó la atención, pues, la duración de cada sol. Por ahí me parece que el cuarto sol no se menciona. Creo que mencionó que lo iba a buscar para confirmar ese dato sin adelantarse a algún error. Y el quinto, no entiendo, me parece que habla del presente, me imagino que es Huitzilopochtli. Entonces, nada más esa duda de cómo se mueve cronológicamente a la cultura occidental, que es antes de Cristo, después de Cristo, en qué años o en siglos romanos, ¿no? En números romanos. Ujú. Bien. La primera parte, David y los que estamos en la sala, si hay por ahí algún faltante en cuanto al dato, en cuanto al cuarto sol, ¿sí? Porque les decía que en los estudios que a veces vamos realizando no hay, vamos, hay como ciertas lagunas, ¿no? En lo que tenemos, en lo que hasta ahora nos ha dado la investigación desde el siglo XVI hasta ahora, y no quiero dar un dato inexacto, sino más bien dar un dato exacto para para que tengamos pues una información verídica, sobre todo, David, porque noto que a través de las redes sociales, a través de Wikipedia o el Google, por ejemplo, a veces encuentro yo imprecisiones en cuanto a las deidades. Entonces, no quisiera arriesgar esa parte, sino más bien irme yo a las fuentes originarias, ¿no? A de donde me nutro. La otra parte que comenta sobre el calendario, yo comentaba, si mal no recuerdo, la sesión pasada, que el calendario mexica consta de 18 meses, ¿sí? Esos 18 meses, decía, no, no pasan de 20 días. Si calculamos más o menos, cada mes tiene 20 días, y comentaba también que para ellos eran 360 días como lo tenemos nosotros ahora en el calendario que nos rige ahora, porque no siempre nos ha regido este calendario. Adelanto el dato, este calendario que hoy nos rige a nosotros es lo que llamamos nosotros el calendario gregoriano. Es decir, ¿a quién se lo debemos? A Gregorio XIII, Papa, hacia el año de 1582, que es cuando comenzamos a utilizar ese sistema o este calendario llamado calendario gregoriano por el nombre del Papa Gregorio XIII, ¿no? Y esto se implementó, como les decía, en el año de 1582. Antes de este sistema del calendario gregoriano,
se llevaba el calendario juliano. Si mal no recuerdo, el calendario juliano, si ven, todo es romano, David, porque era Roma como cultura quien de alguna manera marcaba la pauta, ¿no? Para la parte cultural, pero también para la parte de la medición del tiempo, ¿no? Entonces hablamos antes de 1582, hablamos del calendario juliano. Y el calendario juliano empezó a usarse del año 46 antes de Cristo, si tomamos esa referencia, al año 1582, que es cuando se implementa el calendario gregoriano. Entonces, lo que yo estoy haciendo en estas diapositivas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, las columnas que yo puse, que coloco por ahí, es un tanto como haciendo un cálculo, no es muy exacto, sino que me baso en los estudios que hizo Fray Bernardino de Sahagún, en donde nos decía él, en aquel libro de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, que los meses contenían 20 días, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me guío como para hacer un cálculo aproximado para que nos entendamos hoy más o menos en qué tiempo, en qué meses con el calendario gregoriano están celebrando las fiestas de los dioses. Va a haber algo bien interesante que vamos a ver hoy, porque va a coincidir con muchas festividades que aún nosotros seguimos después de más de 500 años, aún todavía seguimos esas festividades. Más o menos eso es lo que tenemos en cuanto al calendario gregoriano, al calendario juliano y los meses. Había 5 días, creo que también lo comenté, David, había 5 días en el calendario mexica, en el calendario náhuatl, había 5 días como, vamos a llamarle como días como de asueto, vamos a llamarle como, voy a usar un término coloquial, como días cómodos, ¿no? Es decir, 5 días en donde, vamos, no pasaba gran cosa. Es más, decían que los que nacían en ese tiempo, ¿sí? Eh, si no se molestaban, iban a ser gente muy afortunada, pero si se molestaban, o el que se molesta en ese tiempo, podría seguir la vida así de mucha molestia, de mucha, no sé, ahora diríamos, serían personas neuróticas, ¿no? Algo por el estilo, más o menos. Serían 5 días de asueto, ¿sí? Entonces el calendario náhuatl, el calendario mexica, el calendario azteca, también tenía 365 días del año. Bien, otro dato que debemos saber, que es muy importante, que debemos saber y que es muy importante para nosotros, es que cuando se hizo el cálculo de que México Tenochtitlan la caída de México Tenochtitlan fue el 19 de agosto de 1521, precisión, de 1521 del calendario juliano. ¿Por qué? Porque hasta el 1582 fue cuando empezó a utilizarse el calendario gregoriano, como les comentaba. ¿Sí? Bien, eso es en cuanto a tus comentarios de la primera parte del video que hemos visto. ¿Sí? Bien, gracias David. No sé si respondí a tus cuestionamientos o habrá algo más todavía pendiente. Está muy bien, la verdad. Gracias. Muy bien. Es Félix, Todo bien, no tengo preguntas, está bien. muy bien. Rosa, Buenas noches a todos. Todo muy bien, gracias. bueno, gracias. Gracias. Angelita, ¿algún comentario de la primera parte? ¿Pregunta? ¿Comentario? Tu micrófono. Ya. Digo que me resuena que los dioses náhuatl o náhuatl guiaban a los pueblos, ¿no? Mesoamericanos a través del misterio, de los ciclos naturales y batallas espirituales eternas, ¿no? Es lo que me resuena después de la primera charla. Ok, bien. Entonces pasamos a la exposición que tengamos, a la continuidad de lo que quedó pendiente de la sesión pasada, ¿sí? Si quieres compartirnos, por favor,
primera diapositiva, o la segunda, ¿sí? Por favor, a ver por ahí. Y comenzamos entonces con esta parte que nos hacía falta, ¿sí? La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí les presento yo un cuadro, ¿sí? Un cuadro igual, ahí viene la fuente, es una, como dicen en las investigaciones, ¿no? Es una elaboración propia a través del libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, ¿sí? De Bernardino de Sahagún, ¿sí? Bien, este cuadro lo elaboro precisamente a partir del libro primero de esta obra. Ya comentaba que antiguamente no eran capítulos de libros, eran libros, ¿sí? Y los libros los dividen en capítulos, ¿no? Y decía que eran aquí, su obra se publicó en 12 libros, diríamos ahora en 12 tomos, ¿no? Bien, ahí les integro visualmente lo que son las deidades mayores, de las que vamos a hablar el día de hoy, las deidades femeninas y las deidades menores. Hay un comentario que integro yo por ahí, ¿sí? Eh, sobre todo en el caso de Tezcatlipoca y otros dioses, ¿no? También lo comentaba la sesión pasada. Resulta que revisando varios autores, el mismo autor, eh, el mismo autor que me que me llevó a hacer este cuadro, ¿sí? En el caso de Tezcatlipoca aparecen varios nombres, ¿sí? Es decir, se nombra con varios, de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, en la parte si ven en el asterisco por ahí, estoy poniendo que Tezcatlipoca, por ejemplo, le llamaban también Titlacoa, Titlacaoa, Moyocoyatzin, Yoatzin, Necocyaut y Necahuipili, ¿sí? En el caso de Necocyaut es porque eh, decían que era un dios, lo vamos a ver al ratito, era un dios embaucador, ¿sí? Era un dios embaucador. Entonces, por eso recibía también esos nombres. Y ahí les estoy integrando, por ejemplo, de las deidades mayores, está Huitzilopochtli, ¿sí? A veces aparece, lo vamos a ver más adelante también, cómo aparecen distintas formas de escribir el nombre. Por ejemplo, ya Huitzilopochtli, como lo tengo en esta primera parte, es como ahora lo escribimos, ¿sí? En el siglo XVI, Huitzilopochtli se escribía sin H y decía Huitzilopochtli. En lugar de la O, utilizaban mucho la U. De hecho, aún, por ejemplo, pueblos originarios, los que hablan la lengua náhuatl, no usan mucho la O, usan más la U, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, cuando escuchen hablar a vamos, lo que decimos un nahuablante, van a utilizar más la U y no tanto la O. Entonces, por eso, en los textos originales aparece como Huitzilopochtli, ¿sí? Painal es otro de los dioses, considerado dios, lo vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Tezcatlipoca es otro de los dioses, como decíamos. Tlaloc, ahí hay hago una corrección, si están tomando nota, ahí le vamos a poner en un solo nombre, Tlaloc Tlamacaxti. Tlaloc Tlamacasqui, es junto, no es separado, es junto, ¿sí? Entonces es un solo dios, es un solo nombre. Y Quetzalcóatl, que van a ser los dioses más principales, o los dioses mayores para la cultura náhuatl, para la filosofía náhuatl. Incluso, les decía yo la semana pasada, no me atrevo mucho a llamar teología náhuatl, porque el término teología tiene una connotación muy distinta, ¿sí? Entonces, por eso no me atrevo a llamar tanto teología, sino más bien como deidades, la otra palabra teogonía, pero no da mucho. Por eso, si ven, el término que yo he utilizado, que le da título a esta tabla, es la teomatini. Y para los náhuatl, en la lengua náhuatl, la teumatini, que recuerda por ahí en la filosofía náhuatl, significa el que sabe cosas de Dios o cosas acerca de Dios, ¿sí? El teo
el Tlateumatini, el que sabe cosas de Dios. Porque Tlamatini decíamos que era el que sabe cosas, y Tlateumatini es el que sabe cosas de Dios, ¿sí? Que sabe de las divinidades, ¿sí? Pero en sentido genérico, para la cultura náhuatl, pues le llamábamos Tlamatini, el que sabe cosas. En este caso, el que sabe cosas de Dios o cosas acerca de Dios. Ahí vienen los distintos nombres en náhuatl, ¿sí? Que lo vamos a ir viendo, revisando durante la siguiente sesión todavía, ¿sí? La siguiente, por favor, Angelita, ¿sí? Aquí nada más pongo una línea del tiempo así brevemente, porque sí quiero comentar algo con ustedes ahora, ¿sí? Decía que la caída de Tenochtitlan aparece en el año 1521. La historia nos dice que fue el 19 de agosto de 1521, y ahí, 3 años después de haber caído Tenochtitlan, aparece un documento que fue publicado posteriormente. Primero se escribe en la lengua náhuatl y años después eh, se, se publica en castellano. Les decía que Bernardino de Sahagún lo editó, le dio forma, le dio estructura, y se conoce con el nombre de Coloquio de los 12 o también el Diálogo de los 12, haciendo alusión a los 12 frailes franciscanos que llegaron y a los 12 sabios que dialogaron con ellos. Os voy a compartirles en un ratito más uno de esos diálogos, porque nos va a ayudar a abrir la sesión para el día de hoy. Para el año de 1524, como dice esta línea del tiempo, llegan 12 franciscanos, ¿sí? 12 franciscanos. Y se supone, los datos que tenemos, es que el coloquio de los 12 es como, son charlas que tuvieron con los franciscanos en ese intento, ¿sí? En ese intento de un tanto, lo que yo llamo a veces las acotaciones, ¿no? Es decir, un tanto explicando la religiosidad o la deidad que traían los españoles con las deidades náhuatl. Lo vamos a ver en un ratito más para que lo escuchen de viva voz, cómo fue ese día, uno de los diálogos, cómo fue. Porque incluso cuando publicaron esta obra, Coloquio de los 12, apareció como el Coloquio de los 12 y la doctrina cristiana. Pero está muy interesante porque un tanto los Tlamatini, los que conocen de las cosas de Dios en el pueblo náhuatl, pues no fácilmente aceptaron, o más bien no aceptaron, ¿sí? La visión que traían los franciscanos del, del Dios de ellos, ¿no? Bien, hacia el año de 1534 aproximadamente, les digo esto, lo pongo así como el signo de interrogación, porque los historiadores, hasta ahora lo escrito, no se ponen de acuerdo, ¿sí? En ese año de 1534, algunos dicen de 1536, ¿sí? Se funda en Tlatelolco el Colegio de la Santa Cruz. ¿Por qué menciono el Colegio de la Santa Cruz? Porque todo el trabajo que se desarrolló para poder registrar, y sobre todo que llegara hasta nosotros esta literatura de la filosofía náhuatl y de las deidades náhuatl, se lo debemos a alumnos que transcribieron, que tradujeron, ¿sí? Estos libros, los tradujeron, y eran ellos, habían egresado del Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco. Ahí se hicieron mucho de edición, mucho de transcripción de lo que se había escrito en lengua náhuatl, y ellos lo tradujeron de la lengua náhuatl a la lengua castellana y al latín, que era la lengua oficial en ese entonces de la institución, de la iglesia como institución. Y había algo bien interesante que pasaron, vamos hablando de unos 26 años más o menos, ahí ese dato lo tenemos que corregir, pues el año de 1547 más o menos, 27 años después de la caída de Tenochtitlan, comienza Fray Bernardino de Sahagún a escribir su gran obra, la que nos llega a nosotros ahora, ¿no? Bien,
historia general de las cosas de la Nueva España. ¿Sí? Bien, la siguiente diapositiva, por favor, Angelita. Cuando nosotros tratamos de investigar o de estudiar cuál es el origen de los dioses, creo que no respondía a David hace un rato cuando hablaba del quinto sol, el sol movimiento, ¿sí? Sí, efectivamente, David, fue la última etapa cuando llegan los españoles, cuando llega se cae Tenochtitlan, era precisamente, estaban viviendo ellos esa última etapa, la etapa del sol movimiento, ¿sí? El sol, el movimiento, que es lo que da pie a hablar de lo que son ahora las deidades, ¿no? Entonces, y ese dato, según los historiadores, empezaron a escribir esas edades, esas 5 edades, esos 5 soles, es una información que nos dieron los Tlamatini y los que habían estudiado en el Calmeca, que nos lo dieron, la pusieron por escrito hacia el año de 1558. Ellos decían, han pasado hasta hoy, a 1558, han pasado 2513 años. ¿Sí? Imagínense, toda la historia que traían según los datos que nos dan. Y entonces, cuando nos preguntamos en ese sol movimiento, en esa etapa, nos preguntamos, ¿y cuál es el origen de los dioses? ¿Dónde nacen? Y entonces nos vamos a encontrar que varios autores coinciden que el lugar donde nacen los dioses, o el lugar donde, el origen de donde nacen los dioses, donde inician las deidades en el quinto sol, que también van a tener presencia en los primeros, las primeras etapas, ¿sí? Por ejemplo, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli, en fin, van a tener presencia en las edades anteriores, ¿sí? Eso lo explicamos de la siguiente manera, ¿no? O sea, hacen como un estudio retrospectivo hacia lo que pasaba antes, hacia esa historia, hacia esas etapas de la cultura náhuatl, ¿no? Entonces, en Teotihuacán es el lugar donde tiene origen los dioses, donde los dioses se sacrifican para dar paso a la siguiente etapa, que es el sol movimiento. La mitología dice que los dioses se sacrificaron. Algunos otros dicen que es también el lugar donde los hombres se convierten en dioses. ¿Sí? ¿Qué dioses van a ser los hombres convertidos en dioses? Por ejemplo, el caso de Huitzilopochtli, ¿sí? Quetzalcóatl, ¿sí? Son dioses que en su primer momento fueron hombres, fueron seres humanos, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasa con Painal. Son hombres, son humanos, posiblemente convertidos en deidades, ¿no? No pasa lo mismo, por ejemplo, con Tezcatlipoca, pero sí que Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Painal son los 3 dioses que eran seres humanos y que fueron deificados, es decir, que fueron convertidos en. Entonces, Teotihuacán es el lugar en donde nacen los dioses o los hombres se convierten en dioses. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor, que nos la comparte. ¿Sí? Bien, aquí les pongo un cuadro que les decía el día de hoy. Yo les recomiendo que lo impriman porque vamos a estar trabajando con él en las próximas sesiones, en cuanto a que en este cuadro tiene como fuente el segundo libro de Heredero del Segundo. ¿Sí? En este cuadro yo les presento los nombres de los meses en náhuatl, ¿sí? Y pongo en la deidad, las deidades náhuatl, ¿sí? Los meses en que se celebraban y el mes del calendario gregoriano, que es lo que platicábamos al inicio de esta sesión, ¿no? Un tanto como para ir ubicándonos, ¿no? Un tanto para ubicarnos en el tiempo y hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, esas son las festividades de las deidades náhuatl. Un tanto como lo que tenemos hoy en día, ¿no?
Los que, por ejemplo, practican el cristianismo de rito romano, pues todos los días tienen un dios, o todos los días tienen más bien un santo, como le llamamos, ¿no? Para un santo, y le llamamos nosotros el santoral, ¿no? Y tienen sus fiestas religiosas. Nosotros tenemos fiestas religiosas, por ejemplo, en el cristianismo de tipo romano, de rito romano, como también lo tenían ellos en su tiempo. Aquí voy a hacer un paréntesis, ¿sí? A mí lo que me gusta cuando estudio esto, y se los comparto, me gusta ver esto de manera crítica. Cuando digo yo de manera crítica, es decir, es como diciendo, bueno, sí, hay esto, pero ¿en qué se parece? Vamos, ¿qué parecido hay de lo que había hace más de 500 años o 500 años, más de 500 años? ¿Qué tiene de parecido con ahora? Y entonces hago el siguiente paréntesis. En los santorales de la iglesia, de la iglesia cristiana de rito romano, comúnmente conocida como la iglesia católica romana, ¿sí? Tiene sus festividades. Y si ve, muchas de los grupos originarios, los náhuatl como algunos otros, ¿sí? Siguen celebrando varios santos, tienen su santoral los que están en el rito católico romano, ¿sí? Como también en los antepasados, por mes, se celebraron algunas deidades. Entonces lo que hicieron, noto yo como vamos, ¿cómo se dice? Contraponer, no, no es la palabra exacta, como tomar la estructura de las festividades que tenían el pueblo náhuatl en este caso, e integrarle el nuevo calendario. Entonces, como que los integraron, como que los empalmaron, los embonaron, ¿sí? Y fue como una forma de que vaya entrando las deidades o la deidad del pueblo, vamos, del pueblo español en el pueblo, en este caso en el pueblo náhuatl, ¿no? Más o menos así me lo imagino. Bien, hasta aquí, no sé, damos un espacio para preguntas, comentarios, antes de pasar al siguiente tema. ¿Sí? Ok, solo una pregunta, Sí, maestro. Me llama la atención, sí, pienso que son como peregrinaciones, porque no es una fecha exacta, siempre son varios días, ¿verdad? Siempre son varios días como de festividad, me imagino. Nunca es como una sola fecha, sino es del 2 a tal fecha y así. sí, o sea, cuando yo le integro ahí el aproximado, ¿sí? Este, no tanto, no indico tanto la duración de la fiesta, ¿no? Aunque sí es correcto lo que dices, David. ¿Por qué? Porque hay festividades que duraban los 20 días, ¿sí? Duraban 20 días y había festividades a algunos dioses que eran nada más un día, porque a veces se celebraban en ese periodo 2 o 3 dioses. O sea, se daba la festividad de 2 o 3 dioses en estos 20 días. Pero sí, como en el caso, por ejemplo, de Tezcatlipoca, era, una festividad que duraba los 20 días, ¿no? Entonces, cierto. Y también el asunto de las peregrinaciones, ¿no? Se daba mucho, sobre todo, vamos a ver en un momento más, en lo que sobre todo cuando eh, el dios Painal se daban esas peregrinaciones, ¿no? Y aprovecho para comentar también que eh, tenían ellos lo que llamaban los cues. Los cues eran como espacios sagrados, ¿sí? Como espacios sagrados en donde ellos rendían culto a sus dioses, algunos de los dioses, a sus dioses. Entonces los famosos cues, ¿no?
no eran como lugares sagrados. Probablemente diríamos ahora, haciendo la analogía, la semejanza con alguna, decíamos en términos más dentro de la estructura, organización católica romana, diríamos distintas capillitas, ¿no? En donde se le rendía culto a los dioses. Incluso se acostumbraba, por eso les decía como que embonaron estas deidades y la deidad de los conquistadores. No me gusta mucho el término conquistadores, ¿sí? Me causa mucho ruido, ¿sí? Pero la, como que embonaron, ¿no? ¿En qué sentido? De que los dioses náhuatl, muchos de ellos, tenían altares, no tan solo en los cúes, que eran como espacios comunitarios, ¿sí? Espacios, sino tenían también en las casas. En las casas tenían también como pequeños altares de los dioses que ellos a quienes les rendían culto, ¿no? Y si vemos ahora, por ejemplo, muchos vamos, de los practicantes de la religión que ya he comentado, ¿sí? Tienen también imágenes en bulto, por ejemplo, de algunos de los santos, ¿no? Que tienen. Entonces, como que, un tanto como que quitaron uno para poner otro. Bueno, eso es la impresión que a mí me da, David, cuando voy yo estudiando, investigando esto que estamos platicando. Jorge, Pero efectivamente tiene razón, ¿eh? Jorge, perdón, ¿podemos hablar de un sincretismo Ahora ya, religioso? ¿sí? Ahora ya podemos hablar de un... O sea, fue una estrategia, o a veces digo yo, no sé si fue la inteligencia que traían para poder ir integrando todo esto. No sé. Yo tengo la oportunidad de leer el Nican Mopogua, que es un documento muy pequeño, un libro muy pequeño, que supuestamente fue escrito por Antonio Valeriano, uno de los exalumnos más avanzados del Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, ¿sí? Escribe el Nican Mopogua, que significa así se cuenta, así se contaba, ¿no? Y ese libro, ¿qué contiene? Contiene la narración de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y voy a eso, ¿sí? Por la pregunta que tú me haces, Angelita. Eh, Ahí, no sé, el diálogo que tiene, según el Nican Mopogua, el diálogo que tiene Juan Diego con la, la guadalupana, se le aparece en el Tepeyac, ese diálogo dice, yo soy la madre del Dios por quien se vive. Y ellos decían que el Dios por quien se vive era Tezcatlipoca, ¿sí? Entonces, como que están utilizando muchos atributos, usan atributos que se le daban a Tezcatlipoca y a algunos otros dioses en ese diálogo que tiene Juan Diego con el personaje de la guadalupana en el Tepeyac. No olvidemos que en las apariciones, según lo que se narra en ese libro Nican Mopogua y que ha venido a la fecha estudiándose, ¿sí? Es que la guadalupana eh, se, se aparece 10 años después de la caída de Tenochtitlan. 10 años después de la caída de Tenochtitlan, aparece la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego, al macegual Juan Diego, es decir, porque Juan Diego era un hombre común, ¿sí? Era un hombre común, no era uno de los principales, no, 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 era un hombre común, ¿sí? Que cuenta en Nican Mopogua que iba al catecismo a Tlatelol, ¿sí? Ahí estaba el centro de catequesis, de evangelización, y entonces él se estaba preparando para su bautismo, ¿sí? Cuando se le aparece la Guadalupe. Entonces, eh, yo soy la madre del Dios por quien se vive, y algunos otros atributos de los dioses náhuatl que retoma el diálogo, en el diálogo lo retoma la guadalupana para entrar en interacción con Juan Diego, ¿sí? Bien.
más o menos. Y a lo mejor sí podemos hablar de un sincretismo religioso. ¿Sí? Bien. ¿Algún otro comentario? Sí, yo acabo de compartir ahorita en el WhatsApp una nota que había encontrado Sí. al respecto de Wikipedia, de Nican Mopua. Lo acabo de poner en el WhatsApp, que me pareció muy Nicanopagua. interesante. Nicanopagua, sí. Bowa, perdón. Ajá. Sí, sí, lo acabo Ok. de compartir, sí, y me recordó mucho a una iglesia que está acá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, que es la iglesia de San Juan Bosco, me parece, de Árbol Grande, así se llama la colonia. Ujú, Esa iglesia es una iglesia muy pequeña y tiene en el altar la evangelización. ujú. Entonces a mí me parece una imagen muy fuerte. Cuando yo veo eso, me siento hasta triste porque me da a una tristeza cómo van quitando las deidades para convertirlo ya o sea, en catolicismo. Y se me hace muy fuerte esa imagen que tienen atrás o sea, de lo que es el atrio principal de la iglesia. Eso era lo que yo quería comentar, que aún en este tiempo sí pega eso, quizá am, por lo que tenemos atrás como ancestro. Vaya, eso es lo que quería comentarle. Ok, gracias, Lu. ¿Sí? Perdón, Rosa. Cierto, ¿sí? Cierto, o sea, eh, pero todavía perviven esas prácticas. Yo no digo que sean buenas, que sean malas, no. Simplemente digo que es lo que está sucediendo. No me toca a mí hacer un juicio, ¿no? ¿Sí? Eh, no, pero sí que tengamos como información todo esto, ¿sí? Bueno, hay algunas otras cosas por ahí que se han ido investigando y que yo lo comento no a partir de la fe o un tipo de fe, sino a partir de la teogonía, a partir de las deidades náhuatl, ¿no? Sí, porque miren, pasa que mucha de la información que nos llega, ¿sí? es que viene muy impregnada de a veces descalificaciones, es lo que voy encontrando, muchas descalificaciones. Por ejemplo, hay libros, pues, el libro de Sagún, siendo el que es, o sea, como franciscano, encargado o cuya responsabilidad entre todos era la evangelización o la cristianización de los indios, ¿sí? De los indígenas, de los náhuatl, particularmente, porque ahí empezaron, ¿sí? Eh, llama a las deidades náhuatl, las llama ídolos. Y la palabra ídolo ya viene impregnada de cierta religiosidad. ¿Sí? Sí, de hecho, algo que me llama la atención es que estos libros antiguos, escritos por ellos, por Andrés de Olmos, por ejemplo, también, otros de los Torquemada y algunos otros, van como, describen cómo eran las deidades náhuatl y luego al final ponen como un apéndice citando libros completos de la Biblia hebrea, o sea, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Un tanto como para ir explicando cómo las deidades náhuatl incluso se atreven a nombrar a los dioses náhuatl, en el caso de Tezcatlipoca, como el demonio, como el diablo. ¿Sí? Pero se entiende, a partir del comentario que hiciste, Rosa, se entiende por qué. Porque el hecho de que ellos investigaran sobre las deidades náhuatl era con la idea de entenderlos y poder, a partir de ahí, predicarles a un Dios personal. Aquí aprovecho para comentarles algo a partir de, creo, del comentario de Angelita. No sé, Angelita, tú hablaste de politeísmo, ¿verdad? Algo así, de muchos dioses, ¿sí? Este, nos dan a nosotros algunos otros, vamos, nosotros aprendemos del monoteísmo y del politeísmo. Quiero comentarles que el monoteísmo, ¿sí? No fue en que ya se estableció el monoteísmo, nació y se estableció el monoteísmo, no.
La misma, vamos pensando, la misma deidad del pueblo judío, del judaísmo, ¿sí? Fue como, vamos, como puliéndose, no sé si es la palabra exacta, ¿no? Pero en un primer momento ellos tenían lo que llamaban muchos dioses, también tenían muchos dioses. Por ejemplo, estaba la diosa Asherá, si leemos la literatura hebrea, y así varios, varios. Entonces, bueno, ahí viene el contexto ya de eso que llamaron, no te harás imagen alguna. Bueno, ¿por qué? Porque había otros dioses. ¿Sí? Entonces, poco a poco, el politeísmo para ellos se fue convirtiendo en monoteísmo. ¿Sí? Poco a poco, ¿no? Que es que ya, ¿sí? Fue mediante el desarrollo, la evolución, ¿sí? Del pueblo, sobre todo la parte religiosa del pueblo judío, ¿sí? Se convirtieron en monoteístas. Pero hay un término intermedio que me gustaría compartir con ustedes entre el politeísmo y el monoteísmo. No perdamos de vista las deidades náhuatl, ¿eh? Estoy en eso, no me estoy desviando. Quiero que tengamos en cuenta esto porque es muy importante. Hay un punto intermedio, por llamarle de un nombre, ¿no? Entre el politeísmo y el monoteísmo. Y el politeísmo, ese punto intermedio se llama enoteísmo, ¿sí? Anótenlo porque eso no lo tengo en las diapositivas. El enoteísmo. Y el enoteísmo es también aceptar muchos dioses, pero también hacer la diferencia o aceptar que dentro de esos dioses hay un Dios mayor o hay un Dios único, digno de rendirle culto. Eso es lo que pasa con el enoteísmo. Y fue lo que pasó en un primer momento. Les comento de la literatura hebrea porque estamos familiarizados un poco más con ello, ¿no? Que algún otro tipo de literatura. ¿Sí? Entonces, eh, este, el enoteísmo como el punto intermedio entre el politeísmo y el monoteísmo. El enoteísmo, entonces, repito, es aceptar que hay muchos dioses, pero solamente de entre esos dioses, uno es digno de darle culto. ¿Sí? Uno nada más. Entonces, ese es el punto intermedio. Y me imagino, lo van a deducir ustedes durante el trayecto del curso, si los náhuatl, en lugar de ser politeísta, a lo mejor lo dejo como manera de pregunta, ¿sí? Eh, Probablemente podríamos considerarlo como una cultura enoteísta y no politeísta. Lo dejo para la cuarta sesión, podemos dialogar sobre ello, ya teniendo toda la información y todo el recorrido que vamos a hacer de las deidades. Bien, gracias por los comentarios. Si hubiera algo más, si no, para continuar. Sí, nada más como comentario, dato curioso, ahorita que veo la tabla del mes de Toxcatl, Ajá, eh, pues sí, precisamente la matanza del Templo Mayor sucede creo que 20 de mayo, 22 de mayo, y fue precisamente en las fiestas de Toxcatl. Y fue precisamente porque, según las crónicas, Pedro de Alvarado, precisamente por la festividad a Tezcatlipoca, pensó que era una festividad al diablo, como bien lo comentó ahorita, ¿verdad? sí, Ujú. sí. Ahí es donde les comento, David, ver estas cosas de una manera crítica, es decir, el llamarles ídolos, el llamarles, por ejemplo, el diablo, ¿sí? Hay que ver, como que alguien me comentaba en alguna sesión pasada en otro curso, ¿sí? Ver a las deidades náhuatl sin ningún vestigio del Dios de los cristianos o del Dios de los judíos. Y creo que esa tarea es la que quiero hacer con ustedes, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, ¿sí? Cuando yo empiezo a estudiar las deidades náhuatl, ¿sí? Eh, empiezo a hacer varias preguntas, me empiezo a hacer varias preguntas y de alguna manera me mueve mis paradigmas religiosos, mis paradigmas teológicos, vamos a llamarles.
me los mueve. Es decir, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a voy a llamarle ahora sí, a un tipo de reflexión teológica, ¿sí? Que es muy distinta a la reflexión que hacemos de las deidades náhuatl. Es más, a mí como que me motiva a hablar incluso ya haciendo lo que decía Angelita, ¿no? Del sincretismo religioso, me da como la idea de hacer un estudio sobre la teología náhuatl. Fíjense, la teología náhuatl, desde esa visión de las deidades que ellos tienen, que sí nos da mucho, ¿eh? Sí hay elementos para hacer una teología náhuatl, pero una teología náhuatl desde la visión de las deidades de la cultura, no desde la visión de las deidades o de la deidad de los judíos, también ahora también de los cristianos, ¿no? Hablar de una teología náhuatl. Incluso hablar así en su momento, en los años 70, se habló de una teología negra en los pueblos africanos. Acá hablamos de una teología indígena, pero ahora, o una teología ancestral, y ahora podemos hablar de una teología náhuatl. Como que esto se está poniendo de moda, ¿en qué sentido? En las redes sociales, distintos grupos, por ejemplo, universidades, muchas universidades, en sus programas de doctorado, están integrando seminarios sobre filosofía ancestral o filosofías ancestrales. En la universidad, una de las universidades de Oaxaca, por ejemplo, la Autónoma, tiene un doctorado y dentro de ese programa de doctorado tiene un seminario sobre filosofías originarias o filosofías ancestrales. Entonces, dado ese avance, porque se están interesando mucho en este tipo de saberes, ¿sí? Podemos incluso también hablar de una teología o de una teología ancestral o teologías ancestrales, que sería muy interesante estudiarlas porque nos abre un nuevo panorama, ¿no? O sea, ya tenemos las teologías confesionales de los grupos cristianos, del Islam, por ejemplo, del judaísmo, del cristianismo, y ahora podemos hablar y nos abre el panorama, ¿no? Ahorita podemos hablar también de teologías ancestrales. ¿Por qué les comento esto? Porque primero creo que nos da apertura y sobre todo creo que nos puede dar el espacio como para poder entrar en un diálogo interreligioso. Eso es muy importante, ¿no? Por ahí hay quien ya empezó hace algunas décadas, pero como que no ha tenido mucho eco. Yo creo que ya está el momento para hablar de ese diálogo interreligioso, pero no tan solo entre el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, sino incluso con las filosofías y las teologías ancestrales. ¿Sí? Bien, hasta ahí es donde yo creo que se puede hacer un buen trabajo, ¿no? Se van dando ya sus espacios. Eso es lo que noto en las universidades. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces. Van a ver qué importante es conocer estas deidades, sobre todo la cosmovisión que tienen los pueblos náhuatl. Algo que comentabas, David, el Templo Mayor, por ahí quise poner las ruinas del Templo Mayor. eh, este, eh, ¿Por qué? Porque un dato, no tanto muy curioso, en su momento sí me dio curiosidad, es que en el reinado de Moctezuma, ¿sí? eh, se fueron como agregando a las deidades náhuatl, se fueron agregando las deidades de los pueblos que iban conquistando, o de las culturas que iban conquistando. Culturas no náhuatl, ¿sí? Por ejemplo, en su momento conquistaron la región de la región de los Tenec, ¿sí? Una zona muy grande, de hecho, de ahí viene lo que nosotros hacemos, las huastecas, toda la huasteca, ¿sí? Eran pueblos
en aquellos años eran pueblos Tenec que fueron conquistados por los náhuatl. Entonces ellos tomaron de los dioses, de los dioses de los Tenec, los integraron también a la lista de deidades que ellos tenían. Y por eso hablaron hicieron el templo mayor, que era la casa de los dioses, ¿no? Bien. La siguiente diapositiva, por favor, Angelita. Y aquí, a veces nos han enseñado en los libros de texto, en los libros, en la educación básica, ¿sí? Nos han enseñado, hemos mencionado mucho, yo recuerdo, a Huitzilopochtli y a Quetzalcóatl, y poco se habla de Tezcatlipoca y de los otros dioses. De Tlaloc también se habla, no mucho de Tezcatlipoca y el Ipainal, ¿sí? Pero hoy lo vamos a ver nosotros. ¿Qué pasaba con Huitzilopochtli? Huitzilopochtli era uno de los dioses mayores, uno de los dioses principales, ¿sí? Y tenía, cuando estudiamos a Huitzilopochtli, quienes conocen, por ejemplo, las mitologías griegas, dicen, era un parecido a Hércules, ¿sí? Y entonces Huitzilopochtli era un personaje, les decía, era un hombre, un ser humano, que después fue deificado, es decir, que después fue reconocido como Dios. Y Huitzilopochtli eh, eh, era un personaje robusto, de grandes fuerzas, y era belicoso, ¿sí? Por eso en el pueblo náhuatl, el Huitzilopochtli es considerado el dios de la guerra. Entonces, ese es Huitzilopochtli. Aquí lo escribo yo como Huitzilopochtli, porque así se escribía en el siglo XVI el nombre de lo que hoy conocemos como Huitzilopochtli con H, y en los textos originales se escribe como Huitzilopochtli, ¿sí? Pues decíamos, era un dios robusto, eh, de grande, eh, robusto, de, de fuerza, de fuerte, era belicoso. Este dios Huitzilopochtli, ¿sí? Lo que sabemos de él es que fue un gran eh, destructor de los pueblos, y era un matador gentes, ¿sí? Era un destructor de pueblos, siendo el dios de la guerra, pues era un destructor de los pueblos y matador de las gentes. De hecho, Huitzilopochtli, el dios Huitzilopochtli, es el dios que eh, indicaba en qué momento hay que hacer la guerra y con qué pueblo. Él era el que indicaba, ¿sí? Lo de la guerra, cuándo se hacía y con qué pueblo, ¿sí? También Huitzilopochtli era un nigromántico embaucador, ¿sí? Creo que podemos darnos cuenta más o menos aquí, era un nigromántico, es decir, el nigromántico es aquel que adivinaba, era un adivino, pero adivinaban a partir de las vísceras, obviamente, de los muertos, ¿sí? Ahí veía esto, de las vísceras de los muertos, y adivinaba, era un adivino, pero también era un en, embaidor, yo le diría aquí, un embaucador, es decir, embaucaba, como que provocaba a los otros, provocaba entre los pueblos o entre las personas, provocaba esa guerra, ¿no? Provocaba que tuvieran problemas, dificultades, y era un dios así, era nigromántico, era embaucador, diría yo ahora, ¿sí? También este dios se transformaba en, en animales, en figuras
de diversas aves, ¿sí? Y bestias, ¿sí? Se convertía en ello. Ahora, en el pueblo náhuatl todavía, de los pueblos originarios de hoy en día, los que se convierten, por ejemplo, en animales, en aves, en bestias, nosotros le llamamos en el nombre de Nahual. Y son personas que también son adivinos, ¿sí? Trabajan con la magia negra, eso es lo que también nigromante, es el que trabaja con la magia negra, ¿sí? Y los que vivimos en los pueblos, ¿sí? Hay personas identificadas que son nigrománticos, ¿sí? Adivinan, son embaucadores y también se convierten en animales, en aves, en bestias, y nosotros los conocemos con el nombre de nahuales. Es muy frecuente que aparezca por ahí en alguna de las, visitando alguna familia, alguna de las casas, ¿no? Se vive todavía esta. Huitzilopochtli era ahí. Y la otra, la festividad de Huitzilopochtli, si ven, era el mes 9, ¿sí? El mes 9 del calendario azteca se celebraba la fiesta de Huitzilopochtli, que era el mes Tlajochimaco, el mes Tlajochimaco. Y si hacemos el cálculo, según la tablita que por ahí elaboré, caería entre el 14 de julio y el 2 de agosto. Esta festividad de Huitzilopochtli, ¿sí? Esta festividad duraba los 20 días, ¿sí? Duraba esos 20 días. Tenía otra fiesta, igual, o sea, a Huitzilopochtli se les celebraba la fiesta en 2 meses. El mes 15 se volvía a celebrar a Huitzilopochtli, ¿sí? En el mes Panquetzalistli, ¿sí? Y este mes caía entre el día 11 y 30 de noviembre. Ven más o menos como ubicando los distintos tiempos en donde se le celebraba la fiesta a Huitzilopochtli, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta pues que aparte de dos festividades, era uno de los dioses importantes y más o menos nos damos una idea de cómo estaba el mes de julio y agosto y cómo estaban los meses del 11 al 30 de noviembre, ¿no? ¿Sí? Más o menos coinciden. Ahora que ha cambiado mucho el clima, pero desde hace algunas décadas atrás, los climas habían permanecido un tanto húmedos el verano y más adelante a finales del otoño, que es cuando se celebraba la fiesta de Huitzilopochtli. ¿Qué pasaba con Huitzilopochtli? ¿Cómo se celebraba? Aquí es algo también que me gustaría comentar, que a veces lo voy a ubicar de la siguiente manera, porque sí es algo que a veces nos causa como, a mí en lo personal, me causa como algo que no aceptaría, no acepto ahora y a lo mejor viviendo en aquellos años, siglo XVI, finales del siglo XV, probablemente, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de que en estas fiestas de Huitzilopochtli se sacrificaba a algún esclavo, a un esclavo se le sacrificaba, ¿sí? Toda la fiesta se le ofrendaban las primeras flores del año, ¿sí? Y se sacrificaba a alguien que habían, algún cautivo, algún esclavo de guerra, ¿sí? Se le sacrificaba. Perdón. Entonces, es lo que pasa. Y les decía esto porque yo comentaba en alguna ocasión que ahora para este siglo XXI, a veces es como, eh, vamos, como no aceptar esas prácticas que tenían. Pero si nosotros nos ubicamos en el siglo XV, siglo XVI, probablemente, ¿sí? Probablemente sí, si nos hubiera tocado vivir esto, sí, porque casi siempre sobre todo para ellos era la manera como rendían culto a su Dios, en este caso a Huitzilopochtli, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso era sobre todo a partir también de un comentario, ¿no? Que hizo
si mal no recuerdo, comentaba la ahora presidente de México, eh, de uno de los legisladores del Parlamento español, porque acuérdense que el expresidente decía que los españoles tenían que pedir perdón a México por todas las atrocidades que hacían. Y respondió uno de los legisladores españoles que este, a México se le hizo un bien con la conquista, haciendo referencia precisamente a esta parte que les comento. O sea, en ese sentido sí me voy con mucho cuidado. Lo que yo rescato es propiamente lo que es la parte cultural, ¿no? De las deidades. Pero hay prácticas que ahora no, 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 pero me causa dificultad, ¿no? Quizá por el desarrollo que he tenido y por, pues ya, otra forma de pensar que tenemos. Yo lo único que rescato es la parte de las deidades, porque sí, al menos yo aprendo mucho de eso. Muy bien. ¿Nos comparte la siguiente, por favor? Jorge, ¿puedo, Sí, puedo hacer una sí, acotación, no adelante. sé, al respecto de Sí, lo que usted habla de este Dios, sí. y me lo repite, no lo puedo pronunciar, Huitzilopochtli. Bueno, Bueno, pronúncialo como lo escribimos ahora, como Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Ya. Ajá, Ya. Lopochtli. Usted hacía alusión a que era un hombre pues sanguinario, ¿no? Belicoso, de grandes fuerzas, ¿verdad? Yo me remito un poco a las crónicas de Indias, cuando los conquistadores pues narran, ¿no? En sus textos que encontraron una cultura bañada en sangre de inocentes, ¿no? Decían adoradora de dioses paganos, ¿no? Y Sí, que exigían pues sacrificios humano. humanos, ¿no? Y cuya sed pues nunca se saciaba, creo yo, ¿no? Decían que hasta 20.000 bebés, niños y adultos al día, torturados y desgarrados en las grandes pirámides, ¿no? Para asegurar la salida del sol y ¿cómo podría decir? Y la regularidad, diría yo, de las lluvias, ¿no? Entonces, yo me remito, ¿no? Y me imagino que cuando los frailes franciscanos introducen la idea de que de que la misericordia de Dios cae inmerecidamente sobre la tierra y sus habitantes, ¿no? Por ese concepto, no sé si llamarlo amor divino. Usted me corrige, que tiene más experiencias que yo. A los originarios, pues como que esto les parece incomprensible, ¿no? Es lo que, primera cuestión. Y segunda cuestión, cuando usted hablaba de que este dios o los dioses de los náhuatl se metamorfoseaban, ¿no? Se transformaban en aves, etcétera. Yo me remito también a los dioses griegos. Los dioses griegos, por ejemplo, tenían cualidades humanas, eran celosos, arbitrarios, vengativos, a veces buenos, nobles, a veces, ¿no? Y también se metamorfoseaban, también se transformaban, ¿no? En árboles, ríos, en cítaras, etcétera, etcétera, ¿no? Es solo eso, Jorge, nada más. Muy bien. ¿Sí? El primer comentario, sí, efectivamente, según la información que tenemos, pero de la línea de los franciscanos. No hablo de los jesuitas ni de los agustinos, porque ellos llegaron después, pero sí la base de la religiosidad en México está sobre la base franciscana. Esos son los primeros, los que llegaron acá. Y ya hasta finales del siglo XVI, por ahí por el año de 1590 y tantos, 1590 y tantos, ya casi
llegando al siglo XVII, ¿sí? Llegaron los primeros jesuitas, que se encargaron de toda la parte educativa, ¿sí? A como a la fecha. Y por el año, más o menos, en los años 40, 50 del siglo XVI, llegaron los agustinos, ¿sí? Y ya, llegaron después del 16, 17, llegaron los demás. Pero la base de toda la cristianización o la evangelización en México Fueron es los franciscana. franciscanos. Entonces, voy al comentario que hiciste, Ángel. Efectivamente, los datos que tenemos, sí, es que morían pues, sacrificados muchos mancebos, muchos doncellas, mujeres, jóvenes. También a veces sacrificaban a viejos, a gente ya adulta, pero también sacrificaban a niños. ¿Sí? Sí, hay esos datos por ahí. ¿Sí? Más, dato que les voy a adelantar es que, por ejemplo, cuando hablemos del dios de la lluvia, Tlaloc, por ejemplo, ahí se sacrificaban a los niños, sacrificaban niños, ¿sí? Y ellos los compraban entrando el año, compraban a los niños que se los compraban para destinarlos al sacrificio en honor a Tlaloc. Y lo que decía David, también los conducían hacia el CUE, vamos llamándole ahora, hacia el santuario de Tlaloc, ¿eh? Los conducían en peregrinación y a los niños los llevaban como, vamos llamándole, como en una tarima, ¿no? En el rancho le decimos parihuela, antes le llamábamos, ¿sí? Y ahí los llevaban 4 hombres, conducían el niño sentado, En ¿sí? andas, en andas. Sí, sí, algo así. El niño sabía que iba a ser sacrificado, o ¿sí? Sabía, o de ver tanta gente, el horror que sentía, el miedo, me imagino al niño en ese trayecto del Cue de Tlaloc hacia el altar dedicado a él, ¿sí? Y los mexicas se alegraban, ¿sí? Según los datos que se tienen, se alegraban cuando el niño lloraba mucho. Entonces, entre más llore el niño, se alegraban. ¿Por qué? Entre más lágrimas derrame, va a haber más agua, va a haber más lluvia, ¿sí? Y muchos niños murieron, ¿sí? Te digo, los compraban iniciando el año para dedicarlo en sacrificio al dios Tlaloc. Entonces, ese dato sí lo tenemos. O sea, los libros refieren eso, ¿sí? Eh, pero bueno, ese Dios de misericordia, de amor que tú dices, el Dios que trajeron los franciscanos, ¿sí? No lo tenían como tal, pero sí tenían a Tezcatlipoca, que lo vamos a ver en su momento. Tenía como, algunos rasgos, aún con todo de cómo ellos lo describían como el diablo, como el ídolo, como el demonio, ¿sí? Aún así tenía algunos rasgos de amor y de misericordia. Y curiosamente, Tezcatlipoca es un Dios que siempre fue Dios. No nos dice, no hay datos de que primero haya sido hombre y después lo deificaron. No, siempre fue Dios. Hay algunos otros mitos que nos dice, por ejemplo, que Tezcatlipoca es el hijo mayor de Ometeo. Perdón, el hijo mayor de Ometeo. ¿Sí? Y así. Bueno, tiene razón en esa parte. Sí, es eso, ¿no? Y la segunda parte se me olvidó. ¿Me acuerdas, por favor, tu comentario en la segunda parte? eh, las, la metamorfosis que Ah, realizaban. sí, la metamorfosis. Sí, acá también se transformaban. ¿Sí? Eh, Como que encuentro en la historia de las religiones, ¿sí? Algo común entre ellas. En este caso, lo que es la metamorfosis, la, la transformación de los dioses, ¿sí? Incluso esa, ese vínculo, esa participación entre lo humano y lo divino, ¿sí? Ya lo tenía. Y voy a dar un dato, que eso no se sale de contexto, pero viéndolo
desde el punto de vista teológico. Ahora, hay quienes haciendo teología dicen, lo que estaba pasando, en este caso con el pueblo náhuatl y con otras culturas, ¿no? Se estaba dando lo que llamaron ellos las semillas del verbo. Las semillas del verbo que son como que algo, vamos, como ese Dios de los cristianos, el que trajeron los franciscanos, estaba haciendo presencia de manera latente en lo que ellos creían, ¿sí? Y le llamaron, en la teología cristiana, católica, le llaman las semillas del verbo. No sé si se explica me explico en esta parte, o sea, como que balbucearon de alguna manera los atributos del Dios que trajeron los franciscanos. Entonces ya hay dos preguntas que nos vamos a hacer y que se van a responder a lo largo de estas sesiones que faltan, los restantes, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta no la pierdan de vista. Si el pueblo náhuatl fue un pueblo enoteísta o fue un pueblo politeísta, definitivamente no fue monoteísta. Y la siguiente pregunta es si podemos encontrar en las reglas náhuatl lo que hoy acabo de llamar las semillas del verbo. Esto de semillas del verbo no es mío, es de un teólogo del siglo segundo o tercero, si mal no recuerdo, de la era cristiana. ¿Sí? Es un tanto como balbucear los atributos del Dios Cristo. Pero sí, en el fondo de lo que acabas de comentar, sí había un Dios que también era misericordioso y lo vamos a ver enseguida. ¿Ok? Bien, avanzamos por cuestión de tiempo. ¿Sí? La siguiente, por favor, Angelita, la siguiente diapositiva. No sé si hubiera algún otro comentario de los compañeros que están, ¿sí? Antes de pasar a esto. No, ¿verdad? Bien. El siguiente Dios, aquí hay una característica en este Dios. ¿Eh? Primero, este Dios, este era un hombre deificado. Sí, era un hombre que vivía entre los náhuatl. No sé, ahora, Ipainal significa ligero, apresurado. ¿Qué pasaba con este Dios? Y ahí viene una nota bien interesante, ¿no? Era como sotacapitán de Huitzilopochtli. En otras palabras, era como el representante de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Era un hombre que vivía en la comunidad, pero era un hombre deificado, considerado como Dios, que también moría y al morirse surgía otro Painal. ¿Qué hacía Painal? Decíamos que el capitán de la guerra era Huitzilopochtli, era el capitán. Y este era el sotacapitán, es decir, como en términos coloquiales diríamos, es el representante o el, no me gusta el término, lo voy a decir, no está correcto, ¿no? A veces decimos coloquialmente, decimos, es el segundo de a bordo de Huitzilopochtli, es el representante de Huitzilopochtli. En términos eclesiásticos religiosos diríamos, es el vicario, es el que está en lugar de Huitzilopochtli. ¿Sí? Ustedes bien saben que desde el punto de vista de organización eclesiástica, en la iglesia, vamos, en la iglesia vamos, dominante, mayoritaria, al menos en América Latina, en México, ¿sí? Aparecen dos figuras, el que es el señor cura, que es el párroco, el titular de la parroquia, y luego tenemos a otro, que también es presbítero, ese grado tiene, y es el vicario. Es decir, el que está, cuando no está uno, está el otro. ¿Sí? Y lo que el otro, uno diga, el otro tiene validez si también lo dice el vicario. Tiene validez como el que dice el señor cura, ¿no? Porque también representa, el vicario es representante de él. ¿Sí? Es el segundo. ¿Sí?
pero tiene, en ausencia de él, el vicario está y tiene validez. Lo mismo pasa con Painal. Painal es considerado, también lo tradujeron al castellano como el vicario de Huitzilopochtli. ¿Qué hacía Painal? Cuando Huitzilopochtli determinaba, decidía, indicaba que era el momento de hacer la guerra a X provincia o a X pueblo, Painal corría por toda la comunidad y vamos, movía a todos los hombres, los movía a los guerreros, ¿sí? Para que vayan al encuentro de los pueblos, ¿eh? Que vayan a los pueblos a, a, este, a generar la guerra, o vayan al encuentro, si ya venían ellos a querer combatir o a querer invadir al imperio mexica, al imperio náhuatl, al imperio mexica, ¿sí? Él iba, avisaba a todos, por eso ligero, apresurado, corría y avisándoles que hay que hacer la guerra. ¿Quién lo enviaba? Huitzilopochtli. ¿Sí? Bien, cuando Painal moría, aparecía otro Painal, ¿sí? Y lo llevaban, como decía David, lo llevaban en procesión al lugar donde iban a quedar sus. ¿Sí? Bien, ese era Painal. Es el único de los considerados Dios mayor que era un ser humano deificado en vida. Esa es la impresión que me da cuando estudio a las deidades náhuatl. ¿Sí? Bien. La siguiente, por favor, Angelita. Muy bien. Tezcatlipoca es otro de los dioses mayores. ¿Qué impresión me da de Tezcatlipoca? ¿Sí? ¿Cómo lo considero yo después de todo lo que yo, perdón, lo que he investigado, lo que he leído, que Tezcatlipoca era el dios principal de los náhuatl? Era el dios principal. ¿Sí? Para ellos era el verdadero dios. Decía que una característica de Tezcatlipoca es que no fue un hombre deificado, es un hombre que nació, es un dios que nació siendo Dios, hijo de Ometeotl, un dios que nació siendo Dios. No fue un hombre deificado, fue un dios que nació Dios. ¿Sí? Por eso era considerado, o es considerado en el pueblo náhuatl como el verdadero Dios. Era el Dios principal. ¿Sí? Y van a ver por qué. Tiene como un poco, eh, como más, mm, como mayor impacto en en las distintas dimensiones de la vida de los hombres, del hombre mexica. ¿Sí? Y van a ver por qué. Otra de las características de Tezcatlipoca era que era un dios invisible, es decir, no lo veían. Si a partir de la pregunta, Angelita, que tú hiciste, o el comentario que hiciste, ves cómo el Dios de los judíos o el Dios de los cristianos también era un Dios verdadero y también es un Dios invisible. Vas a recordar el credo, ¿no? ¿Sí? Que se, que se recitan en en la liturgia de la Iglesia Católica Romana. Perdón, Jorge, y además está aquí, allá y en todo lugar, ¿no? Exacto. Es lo que tiene Tezcatlipoca, que está presente en todos los lugares. Y pensamos en los lugares como, por ejemplo, el Tlaltipac. El Tlaltipac. ¿Recuerdan qué es el Tlaltipac? Es decir, estaba presente en la tierra, aquí donde estamos. Tezcatlipoca estaba aquí, ¿sí? Aquí estaba. Pero también Tezcatlipoca estaba
en el Tlalocan, que es más allá, lo que está más allá de nosotros. Y también estaba en el Ixtlán. Algunos lo traducen como el infierno. Aquí hay otro dato muy interesante también, porque están utilizando un lenguaje más teologizado, teocristianizado, el infierno. Pero el infierno, en su sentido etimológico, es lo que está debajo, lo que está debajo. Y lo que está debajo, ¿quiénes están debajo? Pues los muertos. ¿Por qué? Ahí los sepultamos. ¿Sí? Entonces, Tezcatlipoca estaba presente en todo lugar. Incluso cuando yo escribía esto, decía, entonces, uno de los atributos de Tezcatlipoca es lo que decimos del Dios de los cristianos o del Dios de los judíos. Hablamos de la omnipresencia, está presente en todos lados, está presente en todos los lugares, en todo lugar. ¿Sí? Entonces decían que cuando vemos ahí en esta parte, que Tezcatlipoca era él solo, ¿sí? Él solo, o sea, solamente él regía el mundo. Aquí observen algo muy interesante. Esto no se decía de Huitzilopochtli, ni mucho menos de Paina. Se dice de Tezcatlipoca, que él regía solo el mundo. No había más. ¿Sí? Luego, hay una nota por ahí, en la parte inferior que puse en esta diapositiva, ¿no? Él solo daba las prosperidades, las riquezas, y que él solo las quitaba cuando se le antojaba. Es decir, Tezcatlipoca nos daba prosperidad, nos daba riqueza, nos daba fama, nos daba señorío, pero también él las quitaba cuando se le antojaba, ¿sí? Cuando se le antojaba. Por eso también recibe el nombre de Moyocoyatzin, ¿sí? ¿Por qué? Porque él retira esas prosperidades cuando a él se le antojaba. Y entonces era también el dador de qué? De la pobreza, de la miseria, lo contrario de la prosperidad. Él era también la causa de ello. A partir de que se daba cuando el mexica no agradaba la Tezcatlipoca. Le mandaba enfermedades, según leemos en las teogonías, en las deidades náhuatl, ¿sí? Y a veces ahí viene lo que comentabas, Angelica, el amor y la misericordia. A veces también a Tezcatlipoca vamos a decir el nombre, ¿no? Se oraba, el mexica oraba él cuando estaba en desgracias, cuando no tenía prosperidad, cuando tenía alguna enfermedad, ¿sí? Y le prometía también que si lo sacaba de esa enfermedad, iba a ser agradable, iba a agradar a Tezcatlipoca. Y cuando un mexica, por ejemplo, se iba eh, agravando de su enfermedad, lo único que hacía mejor era pedirle la muerte a Tezcatlipoca. Ya, dame la muerte. Ya, no quiero nada más. Y le pedía la muerte a Tezcatlipoca. Entonces, morían ahí. Por eso él es el Dios de la prosperidad. ¿Eso a qué nos lleva? A pensar también que era el Dios que mantenía, ¿sí? Eh, 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 vamos, los mantenía en vida, ¿no? Le daba prosperidad, ¿sí? Bien, y ahí en la parte inferior pongo los distintos nombres con los que se nombraba Tezcatlipoca, que decía yo en la primera sesión. Así como hay variantes de la lengua náhuatl, a esto nos explica por qué hay variantes también en el nombre que se le daba a la deidad. Bien, eh, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Este es un dios muy conocido, ¿sí? Este también, este, igual que Tezcatlipoca, es un dios que no es un
humano deificado. ¿Sí? Él no es un humano deificado, siempre ha sido Dios, pero es uno de los dioses, lo toman como uno de los dioses mayores. ¿Sí? Ahí viene una parte, el Tlaloc Tlamakasqui. Tlaloc Tlamakasqui, en la parte inferior puse, significa el Dios que habita en el paraíso terrenal. Ahí es todo una reflexión sobre la muerte, sobre el Ixtlán, ¿sí? Y sobre el Tlalocan, que es el lugar donde habita Tlaloc, ¿no? ¿Cómo era ese lugar? Aquí lo presentan como el paraíso terrenal, es decir, era todo verde, había vida, todo reverdecía, ¿sí? Ese era un lugar lleno de vegetación, ¿sí? Ahí es donde habitaba Tlaloc, porque no es Tlalocan, ¿no? Pero era el Dios que habitaba en el paraíso terrenal. ¿Qué tenía este Dios? Este daba las lluvias para que regasen la tierra. Aquí algo bien interesante, cuando yo leía esto y lo ponía por escrito eh, para compartir con ustedes, me venía a la mente cómo, por ejemplo, a través de la lluvia, ¿sí? Se riega la milpa, se riega el pasto, se riegan los árboles frutales. Por lo tanto, por eso Tlaloc Tlamakasqui era un dios muy importante, porque nos mantenía en vida. ¿A través de qué? A través de la lluvia que regaba las tierras, ¿sí? Nos mantenía con alimento. Ahora, cuando, por ejemplo, hay mucha sequía, ¿sí? Lo resentimos nosotros, ¿sí? Se resienten. Este Tlaloc Tlamakasqui tenía algo que llamaban los tlaloques. Los tlaloques son como los ayudantes del dios Tlaloc. Eran pequeños dioses, vamos a llamar. Aquí es donde probablemente lo que les comentaba. Hay un fenómeno que llamamos el enoteísmo. El dios principal de la lluvia y aparte tenía sus ayudantes, ¿no? Llamados tlaloques. Y la festividad de este dios era en el mes Tozostontli, que caía aproximadamente entre el 14 de marzo y el 4 de abril. Es entonces cuando se celebraba esta fiesta. Y es importante la, la idea esta inferior en la diapositiva. Da a los hombres los mantenimientos necesarios para la vida corporal. Sí, el alimento. A través de la lluvia, como decía, regaba la tierra, había buenos cultivos, ¿sí? Entonces, era uno de los dioses, este dios, este Tlaloc, daba a los hombres el mantenimiento necesario para la vida corporal. Muy importante este dios, ¿sí? Como todos los demás. Pero aquí como que veo noto como un dios, desde su presentación, como un dios un tanto más pacifista, ¿no? No tanto como Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, porque Tezcatlipoca también se va a distinguir por ser belicoso, por sembrar discordia. Ese es otro de los atributos de Tezcatlipoca. En cambio, Tlaloc lo veo como un dios más pacifista, aunque aquí viene como la, eh, el pero, ¿sí? Sí, en esa fiesta, en ese mes, eh, celebraban, celebraban, le sacrificaban a niños, lo que ya comentaba hace un momento, ¿no? ¿Sí? Eso, a él se le sacrificaban niños. ¿Sí? Bien. La siguiente diapositiva, y con esto vamos cerrando. Este es un dios también muy importante, uno de los dioses mayores del pueblo náhuatl, ¿sí? Quetzalcóatl. ¿Por qué? Algo bien curioso, muy interesante para poder comprender esto, es que Quetzalcóatl era el dios de los vientos, ¿sí? No sé, a veces hemos escuchado en las redes sociales, en algunos comentarios, también en las redes sociales, hablamos de un tal Ejecat como el dios del viento. Sin embargo, desde las fuentes del siglo XVI
y los estudios que posteriormente se han hecho con investigadores reconocidos como Miguel León Portilla, el padre Ángel María Garibay, el mismo Alfonso Castro en el Pueblo del Sol, ¿sí? Eh, han comentado, han dado la información de que Quetzalcóatl era considerado el dios del bien. No aparece Ejecatl, por ejemplo, no aparece, hasta ahora no lo he encontrado, la referencia de Ejecatl en los escritos de Fray Bernardino de Sahagún o del otro padre, Andrés de Olmos, ¿sí? ¿Qué hacía Quetzalcóatl? ¿Cuál era su función? Y decía ahí, barría el camino a los dioses del agua, ¿sí? Aquí podemos pensar en lo siguiente. ¿Qué sucede antes de que empiece a llover? Si somos observadores, ¿sí? Pregunto, a ver quién. ¿Qué observan ustedes cuando va a empezar la lluvia? Se oscurece. ¿Qué observan ustedes? Hay una brisa, así como de un preludio del agua, se siente, Ajá. como un vientecito que va a llover. Así, bueno, así decimos acá. Bien, un vientecito. Excelente, Rosa. Un vientecito. ¿Qué más observan cuando va a llover? Se oscurecen las nubes. Se oscurecen. ¿Qué más? Para poder comprender a este Dios, cuál era la función de él, ¿no? De pronto Porque hay dice, relámpagos, truenos, antes de ese viento, ¿qué trae? Va a empezar la lluvia, relámpagos, truenos, ¿eh? Trueno, relámpagos. bueno, más bien ese ya es para Tlaloc, ¿no? Cuando llueve son los relámpagos, son los truenos, crecen los ríos, ¿sí? Ese se le atribuye a Tlaloc, ¿sí? Pero Quetzalcóatl es el dios del viento, dice ahí, barre los caminos a los dioses, el camino a los dioses del agua. Es decir, ya dijeron, cuando va a empezar la lluvia, viene un viento, hace aire, es viento, y aparte no ha llovido, se levanta el polvo. Entonces es de esa manera como el dios del viento, Quetzalcóatl, prepara el camino para la lluvia. En ese sentido, noto yo a un pueblo náhuatl muy observador de los fenómenos naturales, ¿sí? Bueno, y luego la festividad de este dios es en Atlo, Atlocacalo, que cae entre el... miren, algo bien interesante aquí. Este, este dios eh, se le celebra en el periodo del 2 al 21 de febrero. Curiosamente, el dato que tenemos es que el año del calendario náhuatl, el año inicia el 2 de febrero, teniendo en cuenta el calendario gregoriano. El 2 de febrero inicia, vamos a decir, el 2 de febrero es el año nuevo para el calendario náhuatl. Ese es el año nuevo, ¿sí? Y los franciscanos decían, inicia el calendario y el primer mes del calendario náhuatl, el calendario de los mexicas, inicia ahí, dice, y es el día en que nosotros celebramos, dice él, ¿sí?, la purificación de María, la Madre de Jesús. Acuérdense que el 2 de febrero nosotros hacemos, acá en México, por ejemplo, las roscas y el monito y los tamales, porque en ese día, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica Romana, aparece como el día de la Candelaria, que es el día de la purificación de María. Y es ese día cuando iniciaba el calendario. ¿Sí? Bien, más o menos en esto queda el, lo que hoy quise compartir con ustedes sobre las... Hay algunos mitos, sí, no nos da tiempo, pero los comento en la próxima sesión. El mito sobre todo de Huitzilopochtli. ¿Cómo nace ese dios? Porque
el único Dios, el único Dios al que tenemos datos de que tiene un origen es Huitzilopochtli, no así, Quetzalcóatl también, no así Tezcatlipoca o Tlaloc, pero sí tenemos dentro de la mitología de las deidades náhuatl cómo inicia Huitzilopochtli, dónde está su origen. Y esto lo dejamos para la siguiente sesión, que va a estar muy interesante. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos. Quiero cerrar el día de hoy con lo siguiente. Sitúense ustedes, sí, bueno, primero debo preguntarles, ¿me pueden dar unos 10 minutos más para compartir lo siguiente? Sí, adelante. Sí, bien. Sitúense ustedes en el año de 1524. ¿Sí? Año de 1524, que es el año en que se dio el diálogo entre los Tlamatini náhuatl y los 12 franciscanos. ¿Sí? Es en ese año. Se dice por ahí que los franciscanos llegaron a Tenochtitlan hacia el 24, 23 de junio del año de 1524. Este diálogo no se dio en un solo momento, sino fue como ese encuentro que estaban teniendo en ese, lo que yo comentaba hace rato, ¿no? Como ese diálogo, voy a llamar interreligioso, entre los tamatines, los sabios náhuatl, y los 12 franciscanos, que llegaron en 1520. Sitúense en 1524. Señores nuestros, es un extracto de uno de los diálogos, o coloquios. Señores nuestros, muy estimados señores, habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra. Aquí, ante vosotros, os contemplamos. Nosotros, gente ignorante. Y ahora, ¿qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a nuestros oídos? ¿A vuestros oídos? ¿Somos acaso algo? ¿Somos tan solo gente vulgar? ¿Sí? Por medio del intérprete responderemos, devolvemos el aliento y la palabra del Señor del cerca y del junto. Aquí hago un comentario. ¿Sí? De lo que hemos visto hasta ahora, ¿a quién creen ustedes que se refiere cuando dice, por medio del intérprete respondemos, devolvemos el aliento y la palabra del Señor del cerca y del junto? ¿A quién creen que se refiere esta parte? Del Señor del cerca y del junto. A quien, después de lo que he expuesto, de lo que he compartido con ustedes, ¿a quién se referirá? Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca, era el Señor del junto, y del cerca y del junto. Decíamos, era el Dios principal. ¿Eh? Y sigue hablando de Tezcatlipoca. Mire. Dice, por razón de él nos arriesgamos, por esto nos metemos en peligro. Ellos sienten que están en peligro con los mexicanos, ¿verdad? Tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción. Es solo a donde seremos llevados. Mas, ¿a dónde deberemos ir aún? Somos gente vulgar, somos perecederos, somos mortales. Déjenos, pues, ya morir. Déjenos ya perecer, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Hasta ahora hemos hablado de los dioses mayores o los dioses principales. Ellos hacia el año de 1524 dice, puesto que ya nuestros dioses han muerto. Pero tranquilícese vuestro corazón y vuestra carne. Todo esto lo están hablando en los Tlamatini a los franciscanos. Es un diálogo, pero esta parte es de ellos. ¿Sí? Y entonces dice, señores nuestros, porque romperemos, señores nuestros, porque romperemos un poco. Ahora un poquito abriremos el secreto, el arca del Señor nuestro Dios. Vean
esto es importante, ¿no? Tranquilícense, tranquilicen, tranquilícense vuestro corazón y nuestra carne, señores nuestros, porque romperemos un poco ahora, un poquito, abriremos el secreto, el arca del Señor nuestro Dios. O sea, ¿eso qué les sugiere a ustedes cuando dice, vamos ahora un poquito abriremos el secreto, el arca del Señor nuestro Dios? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería ese? Abriremos ese secreto. ¿Sí? Es decir, van a abrir como el secreto de sus dioses, les van a dar a conocer cuáles son esos dioses, o ese dios, o esos dioses, vamos, a quienes rinden culto, ¿no? A quienes le rinden respeto, a quienes le tienen respeto, ¿no? Eso es algo bien importante. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto. Vean cómo aquí los Tlamatini, ¿sí?, están como haciendo una semejanza, una analogía entre el Dios que les traían los franciscanos y Tezcatlipoca. Fíjate lo que dice, fíjense lo que dice. ¿Sí? Eh, dice, no, vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la tierra. O sea, Tezcatlipoca era también el Dios creador, ¿sí?, del hombre, el Dios creador del cielo y el Dios creador de la tierra, ¿sí? Por eso te hablan de esto. Nueva palabra es la que habláis, a la que habláis. Por ella estamos perturbados, por ella estamos molestos, porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así. Ellos nos dieron sus normas de vida. Ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a los dioses. Ellos nos estuvieron enseñando todas las formas de culto, todos los modos de honrar a los dioses. Así, ante ellos, acercamos la tierra a la boca. Por ello, nos sangramos, cumplimos las promesas, quemamos copal, incienso y ofrecemos sacrificios. Era doctrina de nuestros mayores, que son los dioses por quien se vive. ¿Se acuerdan que el diálogo de la Guadalupana y Juan Diego les decía, soy la madre del Dios por quien se vive? Y aquí aparece en este diario. Ellos nos merecieron, con su sacrificio nos dieron vida. ¿Y en qué forma? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando aún era de noche. Aquí hay una precisión, cuando aún era de noche, es decir, todavía no había llegado el sol movimiento, estaban en la oscuridad, diríamos, estaban en el caos, y aún en esa oscuridad se da origen, ¿sí?, todos los modos de honrar a los dioses. Era doctrina de nuestros mayores, que son los dioses por quien se vive. Ellos se merecieron, con su sacrificio nos dieron vida. ¿En qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuando aún era de noche, cuando aún estaban en tinieblas. El sol, ya un sol se había destruido, la de la cuarta etapa, iba a iniciar un nuevo sol, el Dios movimiento. Entonces, en esa oscuridad es en donde ellos, vamos, están ahí, ¿sí? Y luego dice, era su doctrina que ellos nos, nos dan, era su doctrina que ellos nos dan nuestro sustento, ¿sí? También lo que ya comentábamos, ¿no? Dan sustento. Algo bien interesante en la deidad náhuatl es que los dioses no solo crearon, sino que aparte cuidaban de ellos, o sea, los sostenían. Si ven, hay un parecido con el mito de la creación en la literatura hebrea. También allá dice que había un caos y que en medio de ese caos, dice, y el espíritu aleteaba sobre las aguas, pero había un caos. Y ese Dios
de los hebreos, ¿sí? De orden, dio orden al mundo, lo creó. Y aquí también, cuando aún estaba oscuro, cuando aún estaba la noche, ¿sí? Y esto también es importante, lo acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? Lo que enseñaban, ellos son quienes pedimos agua, ¿sí? Ellos son los que lo sostienen. Ellos son a quienes pedimos agua, lluvia, por las que se producen las cosas en la tierra. Ellos mismos son ricos, son felices, poseen las cosas, de manera que siempre y por siempre las cosas están germinando y verdean en su casa. Allá donde de algún modo se existe, en el lugar de Tlalocan, lo que ya les comentaba, el paraíso, el lugar donde vivía Tlaloc. Nunca hay allí hambre, no hay enfermedad, no hay pobreza. Ellos dan a la gente el valor y el mando. ¿Y en qué forma? ¿Cuándo? ¿Dónde? Fueron los dioses invocados, fueron suplicados, fueron tenidos por tales, fueron reverenciados. De esto hace ya muchísimo tiempo, ¿sí? Muchísimo tiempo. Fue allá en Tula, que habíamos comentado de Tula también. De hecho, en el mito de Quetzalcóatl, Quetzalcóatl tenía sus orígenes en Tula. Se dice que era un hombre muy rico y que después cayó, las riquezas se le fueron. ¿Por qué? Porque quien le provocó todo eso fue Tezcatlipoca, ¿sí? Bueno, eso se cuenta del mito de Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, aquí fueron los dioses invocados, ¿sí? Desde esto hace ya muchísimo tiempo. Fue allá en Tula, fue allá en Guapalcalco, fue allá en Suchitlapan, fue allá en Tlamohuantla, en Tlamohuanchan, fue allá en Yahualichan, fue allá en Teotihuacán. Ellos, sobre todo el mundo, habían fundado, sobre todo el mundo, habían fundado su dominio. Ellos dieron el mando, el poder, la gloria, la fama. Y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida. Acuérdense que en filosofía náhuatl veíamos el Tlamanitilistli, la regla de vida, ¿no? ¿Sí? La de los chichimecas, de los toltecas, de los alcohuas, de los tecpanecas. Nosotros sabemos a quién se deben, a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe el ser engendrado, a quién se debe el crecer, cómo hay que invocar, cómo hay que rogar. Oíd, señores nuestros, no hagáis algo a vuestro pueblo que le acarree la desgracia, que lo haga perecer. Tranquila y amistosamente, considerad, señores nuestros, lo que es necesario. No podemos estar tranquilos y ciertamente no creemos, aún no lo tomamos por verdad. ¿Qué no toman con verdad? Al Dios que les venían a predicar, ¿sí? No lo tenemos por verdadero, ¿sí? Aun cuando os ofendamos, ¿sí? Aquí están los señores, los que gobiernan, los que llevan, tienen a su cargo el mundo entero. Es ya bastante que hayamos perdido, ¿sí? Que se nos haya quitado, que se nos haya impedido nuestro gobierno. Si en el mismo lugar permanecemos, solo seremos prisioneros. Haced con vosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos a vuestro aliento, a vuestra palabra. ¿Sí? Este es un extracto de uno de los diálogos de los 12, o los coloquios de los 12. Creo que nos da la idea de cómo, qué es lo que estaban pasando, la experiencia que estaban teniendo los náhuatl. Y aquí aprovecho para decirles, este es lo que el diálogo de los tlamatines, de los 12 tlamatines, pero tenía que tener en cuenta lo siguiente, de que esas son las deidades de los sabios, pero estas mismas deidades son las que tenían los más iguales, o sea, el pueblo,
el hombre común, la mujer común, ¿sí? Y los que explicaban esto eran los lamatinos. Y como hoy, ¿no? El asunto de los dioses, ¿quiénes lo conocen a mayor profundidad? ¿Sí? Digamos así, entre comillas, los teólogos, los que se dedican a estudiar las cosas sagradas. Y los demás, el pueblo, pues van con sus devociones, pero a como ellos conciben eso. Entonces, lo mismo pasaba en el pueblo náhuatl, ¿no? Había los dioses, que eran intensas, incluso, si recuerdan, eh, los poetas, los tlamatini, ¿sí? Se atrevían incluso a dudar y a preguntar a los dioses. Y el más igual, el del pueblo, el hombre común, la mujer común, no preguntaban a los dioses, como hoy en día, ¿no? ¿Sí? Como hoy en día. Eso, más o menos, no sé qué les parece, comentarios, preguntas, para ir cerrando. Bueno, sí, este diálogo de los 12, muy interesante, ¿no? Muy interesante ahí todas estas narraciones y sí por ahí vi algún documento respecto al convencimiento de cómo las mujeres de los nobles entró en sesión ahí en la discusión, parece, para tener esta sensibilidad por los sacrificados y empezar a aceptar algunas de las ideas que era el no sacrificio humano, ¿no? Entonces, estas discusiones con muchos tintes religiosos, pues es muy interesante para este documento, ¿no? Y además, David, quienes estamos en la sala, les comento que si queremos nosotros eh, conocer a las deidades náhuatl y sus mitologías, mitología de las deidades náhuatl, considero yo, desde lo que voy estudiando, que lo primero que tenemos que revisar, estudiar, leer, son estos coloquios. ¿Por qué? Porque imagínense, estos coloquios son de 1524, 5 años después de la caída de Tenochtitlan. O sea, todavía en el diálogo de los 12, todavía aparecía como una, vamos, el saber de los Tlamatini era fresco, no estaba todavía muy contaminado con las nuevas ideas religiosas o las nuevas ideas del Dios que traían los franciscanos. ¿Sí? Entonces, como que es unos coloquios, unas pláticas, unos diálogos de unas deidades, voy a usar el nombre, de la visión de las deidades, pero una visión genuina de los nahuas, de los tlamatinos, porque todas las demás investigaciones y lo que nos ha llegado a nosotros ahora, ¿sí? Sobre todo aquel texto que les comentaba, ¿no? La historia general de las cosas de la Nueva España, empezó a escribirse en 1547, 26 años después de la caída de Tenochtitlan. Había pasado aproximadamente poquito más de una generación. Y ya para esos años, ¿sí? Ya había contaminación de la nueva idea religiosa que traía. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, los que participaron eran egresados vamos, algunos eran los viejos, los lacuilos, los que transcribían y que daban la información de ello, eran los que quienes se habían, vamos a decir, educado en el Calmeca, ¿sí? Que estudiaban todas esas cosas que estamos conversando, ¿no? Ellos lo estudiaban, ¿sí? Pero había una cosa bien interesante, que ellos ya habían sido egresados del Colegio de la Santa Cruz. Y en el Colegio de la Santa Cruz, es en donde ya integraban algunas ideas religiosas de la nueva religión que venía de España. Ya venían, ya estaban yo le llamo así, ya había cierta contaminación. En cambio, en el diálogo de los dos no, es un pensamiento eh, deístico, para usar la palabra teológico, es un pensamiento deístico genuino,
no, no contaminado, me atrevo a pensar, porque habían pasado 5 años, nada más. Entonces lo que trataban de hacer, como decíamos, los franciscanos, embonar, ¿sí?, la nueva religión a la religión de los magos, ¿sí?, para que nos podamos entender, para que se pueda entender, entrar a ese diálogo. Lo veo yo así. Aunque algunos han dicho, se impuso. Probablemente sí, pero también tuvieron una oportunidad con estos sabios náhuatl, ¿sí?, entrar en diálogo. Pero poco se ha difundido esta literatura. Ha quedado en la élite intelectual, ¿sí?, ha quedado sobre todo para aquellos que muy especializados. Imagínense, ahorita se lo leí en castellano, pero si lo leemos en lengua náhuatl, tiene una, una profundidad, ¿sí? En su momento, probablemente, si me da tiempo, comento algunas cosas, pero desde la lengua náhuatl, ¿no? Esto es lo que estoy viendo aquí. Algunas cosas sí traduje, pero respeté un tanto también la traducción y el castellano del siglo XVI, que es muy distinto al castellano que yo hablo. Por eso a veces porque el texto que tengo es del castellano del siglo XVI. Entonces, iba un tanto tratando de traducir al castellano que hablamos ahora, ¿no? Eso es lo que sucede. Por eso yo digo, tendríamos que empezar con los coloquios para abrir toda la reflexión sobre las deidades de las mitologías de la Tierra. Gracias, David. No sé si habría alguien. ¿Sí? Jorge, Rosa, estás muy ¿puedo callada, hablar? ¿ok? Sí. Sí, lo que pasa es que estoy muy concentrada, estoy muy concentrada, entonces no quiero que se me pase nada, por eso. Ok, ya, gracias. Eh, Sí, ¿Puedo ¿ibas a hablar? preguntar algo? Jorge y O compañeros, comentar. a comentar, ¿no? Comentar de lo que me ha dejado, ¿no? Su lectura especialmente, ¿no? Bueno, todo de esta noche. En la cosmogonía náhuatl, el mundo ha sido creado por los dioses, yo diría como para habitación del hombre, ¿no? Porque los dioses necesitan ser reconocidos y venerados, ¿no? Además de que necesitan como fundamentar su existencia, ¿no? Por eso es que la creación del hombre da sentido a los dioses, ¿no? Y con ello al propio mundo. Es así como el vínculo del hombre con los dioses da sentido también a su propia existencia humana, ¿no? A la vez que impulsa la dinámica del cosmos. Y una cuestión última, no voy a intervenir más, que podemos contrastarlo, por ejemplo, con la cosmogonía cristiana, en la cual el mundo, ¿no?, es creado de una sola vez por un Dios. Además que el hombre fue creado tal y como hoy lo conocemos, ¿no? Y en el cual Dios existe como por sí y para sí mismo, ¿no? No sé si me hago entender, donde el hombre es la creación, ¿no? Un ser dependiente de la voluntad divina en espera, ¿no? Del, del juicio final, ¿no? O del fin del mundo. Ese contraste noto, ¿no? Eso es todo. Gracias. Bien. Diría lo siguiente ante este comentario. Mm, Efectivamente, a como se presenta el Dios hebreo, es un Dios que no tiene origen, es un Dios que crea, pero no crea en un solo momento, ¿no?, sino que se da el espacio de la creación. 6 días, según el relato, ¿no? Pero esos 6 días no es como 6 días como ahora los tenemos, ¿no? Eran etapas, eran igual por fases, ¿no? ¿Sí? 6,
el libro, el primer capítulo del Génesis dice 6 días y el séptimo descansa. ¿Sí? Bueno, tiene también su explicación teológica. Bien. Pero es un Dios que se revela, es un Dios que no necesita de nosotros, por el planteamiento que hiciste, según la concepción del Dios de los hebreos. Cristiano. Él crea por amor, Él crea por misericordia, todo lo que tú comentaste hace un momento, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es el Dios de los judíos, el Dios de los hebreos, que es el Dios también de los cristianos, ¿no? Otro dato de esa concepción eh, es que, eh, igual que los dioses náhuatl, ¿sí? Los dioses náhuatl crean, pero no abandonan, igual que el Dios de los judíos. Crea, pero no abandona. Por eso aquí hay dos posiciones en la filosofía que llamamos nosotros los deístas y los teístas. El Dios de los cristianos es teísta, no deísta. El Dios de los dioses náhuatl son teístas, no deístas. Me voy a explicar en esta parte. Deus. El deísmo dice, Dios crea, pero abandona. Esa es la tesis. Dios crea, pero abandona lo creado. Como diciendo, te creé y ahora arréglatelas como puedas. Ese es el deísmo. Y el teísmo con T, esas son como distinciones que han hecho los filósofos al estudiar la filosofía de las religiones. ¿Sí? Y el teísmo con T es que Dios crea, pero se ocupa de su creación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ese es el Dios. Ahora, a partir de tu reflexión, hago también, es algo que he venido pensando, ¿no? Es una tesis que yo mantengo, ¿no? ¿Sí? De que es el hombre, es el ser humano, el que mediante su reflexión ha creado a sus dioses. Ha creado a sus dioses. ¿Para qué? Retomo lo que tú decías. Para darle sentido a lo que aquí sucede. ¿Sí? Incluso yo he pensado, ¿sí?, que los dioses o el Dios o los dioses, según sea lo que nosotros tengamos, ¿sí?, quizá voy a hacer una herejía para algunas confesiones, pero desde la filosofía yo alcanzo a distinguir que el concepto de Dios, ¿sí?, es un tanto como una forma de paliar, subrayo la palabra paliar, el sufrimiento, el sinsentido del ser humano. Esa es mi posición, ¿sí?, filosófica. Mi posición teológica es otra, porque sí podemos hablar de un nivel filosófico y de un nivel teológico. Pero ahora me planteo como del nivel filosófico, desde la filosofía de la religión, ¿sí? Quizá me acerco un poquito a lo que dice Kant, ¿no? ¿Sí? Kant decía, por ejemplo, que Dios, en sentido de la moralidad, Dios es una hipótesis necesaria. Fíjate lo que decía Kant. Dios es una hipótesis necesaria para la moralidad. Ya que no tengamos esa concepción de Dios, se viene abajo toda la moralidad. Y vean cómo, regresando al tema de las deidades náhuatl también, de alguna manera, marcaban la moralidad del mexica. Aunque el destino del mexica a su muerte no dependía de la moralidad. ¿De quién dependía? Dependía del tipo de muerte. ¿Sí? Si recuerda el tipo de muerte, era el destino que tenía. ¿Sí? Pero ese es otro tema, ¿no? Para hablar de la filosofía de la muerte de los náhuatl, ¿no? Bueno, nos quedamos ahorita con esta parte, ¿no? Te digo, para algunos dirían, bueno, pues es una herejía. Bueno, yo estoy planteando desde el punto de vista filosófico.
desde el punto de vista teológico, y dependiendo de qué confesión, ¿sí? Tengo otros argumentos, ¿sí? Porque aunque yo esté en estas cosas, yo tengo mi propia convicción religiosa confesional, ¿sí? Pero ahorita lo estoy planteando desde la filosofía o las deidades náhuatl, que en su momento, como les digo, puedo llegar a qué, a entrar en diálogo entre la teología de determinada confesión religiosa cristiana con la teología náhuatl. Eso sería interesante porque entraríamos a un proceso de síntesis teológica entre esas deidades náhuatl que hoy hemos platicado y que vamos a seguir platicando en las próximas sesiones y la teología confesional. Profesor, por eso los Lamatini estaban declarando pues que ya iban a morir, ya los habían abandonado los dioses, ¿no? Más bien no, David, sino más bien ellos estaban con la idea de que les trajeron un nuevo dios y sus dioses habían muerto. Esto me hizo recordar a Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto. ¿Sí? Dios ha Sus muerto. dioses les habían dado muerte, sus dioses habían muerto, pero no era tal la muerte. ¿Por qué? Porque ellos todavía lo creían desde lo que vamos, sus ancestros les habían enseñado, porque tenían una doctrina sólida, una enseñanza sólida sobre la vida. ¿Sí? Entonces, desde ahí, ellos no creían, como encontramos en el diálogo, ellos no creían, no tenían como verdadero al Dios que les predicaban, que les enseñaban los franciscanos. ¿Sí? Y entonces dicen, bueno, pues si ya no tenemos nuestros dioses, pues mejor denos muerte, mátenos, ¿sí? Porque ya no tenemos nada, ya nos quedamos vacíos. ¿Por Desprotegidos. qué? Porque, sí, ¿por qué? Porque tu Dios para mí no significa nada. ¿Sí? Quizá es una muerte metafórica, pero también podemos pensar, porque puede ser una bella metáfora, ¿no? Pero también puede ser que ellos realmente estuvieran deseando morir por su Dios, el Dios, el cerca, del cerca, y del, como dice, el Dios de cerca y de lo junto. Era Tezcatlipoca, porque era el Dios mayor, O muertos en vida. o muertos en vida, ¿no? Entonces, eso es hasta ahora lo que yo voy reflexionando. No sé al final de mi vida, cuando ya tenga que irme, qué voy a pensar sobre los dioses, ¿no? Eso sería otro momento, a ver si me da tiempo de dejar algún escrito. Bueno, eso. Bien. Bueno, yo os podría seguir platicando porque este es tema que me apasiona, pero Ya ustedes es. tienen otras cosas, ¿sí? Entonces, creo que vamos a cerrar con esto, ¿sí? No sé si hubiera algún otro comentario, ¿sí? Y vamos cerrando. A dejar de grabar. ¿Con qué nos quedamos, así rapidito, con qué nos quedamos hoy? David, ¿con qué te quedas ahora? Eh, pues, pues me interesa mucho saber más de la jerarquización de los dioses, ¿no? Deidades mayores, femeninas, menores. También me interesa, quizás, un tema para la próxima clase. Si acaso tengo oportunidad de estar, porque parece que la próxima semana voy a tener algunas complicaciones y no lo veo grabada, pero sí dejarlo para después, quizás una posterior clase donde sí esté de las que quedan. El tema que se me hace muy importante, la concepción, por ejemplo, de Huitzilopochtli para los mexicas, cómo podría haber sido diferente en la Mixteca Puebla con los tlaxcaltecas por este tema que se ha mencionado algunas veces acerca de que el tema, por ejemplo, de los sacrificios tenía pues una mayor actividad, mil veces o quién sabe cuántas veces más de actividad en las naciones mexicas, en Tenochtitlan,
en la Triple Alianza, por lo de Huitzilopochtli. Entonces, esto de las deidades también me parece interesante, insisto, para otra sesión, para otra clase, para otra discusión. Eh, el tema de cómo lo veían los demás, porque por ahí he escuchado que hay algunas diferencias, incluso hay alguna crítica muy fuerte hacia el pueblo mexica por esa sobre Los sacrificios. sacrificios. Entonces, pero bueno, es un tema que yo creo para una sesión más adelante. Pero sí, eso me está llamando la atención. Bueno, yo me quedo con la reflexión de cómo los habitantes de ese tiempo se movían a la voluntad de los hombres que hicieron dioses. Eso es lo que a mí me hace mucho ruido. Eh, Cómo tanto sacrificio, si en realidad tenía fundamento ese ser humano que hicieron Dios. O sea, eso me llamó mucho la atención el día de hoy. O sea, me hizo mucho ruido. Y cómo actualmente muchas naciones pareciera que estamos en la misma situación. O sea, eso me provocó un análisis de cómo a pesar de los siglos, de los años, parece que las mentalidades no cambian. O sea, eso fue mi análisis el día de hoy. Muy bien, gracias. Lo vemos. Algunas cosas voy a ampliar en la siguiente sesión. Angelita, Bueno, a mí me queda que en este acercamiento a la cosmogonía náhuatl nos hace visible, ¿no? Una preocupación por el origen del hombre, ¿no? Y el origen del universo. Además, la necesidad de buscar un fundamento existencial, ¿no? Claro, no podemos olvidar que dentro de los relatos míticos también encontramos la finalidad de la existencia del hombre, ¿no? Entonces, yo sigo preocupada también por el origen del hombre y del universo, ¿para qué? El por origen el del origen universo. del hombre y del universo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces dejamos pendientes esos temas, tomé nota para la siguiente sesión. ¿Sí? Y bueno, aquí cerramos la sesión número 2.